anunciado especial se viste de luces esta noche con la presencia de Mauricio Merino, es investigador del CIDE, autor del libro Políticas Públicas, ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de los problemas públicos, y, hay que decir, defensor de la audiencia del Canal 11. Mauricio, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. No, a mí mucho más y muchas gracias por esta muy cálida presentación, querido Ricardo. Mauricio, este es un programa, quizá el único en su tipo, que justamente se dedica al tema, para algunos aburridos, para otros apasionante, de las políticas públicas. La verdad es que no tiene hoy mucho de novedad. Se ha puesto de moda hablar de políticas públicas. Casi todos los políticos hoy, los académicos, cada que no saben qué decir, dicen, hace falta una política pública. Tú empezaste hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera una moda, a discutir el tema de políticas públicas, a verlo como una herramienta fundamental de la sociedad, no del Estado. Sí. Yo te pregunto por qué ahora que está de moda, tú decides publicar un libro justamente a manera de manual, que no es exactamente un manual sobre políticas públicas. Es decir, ¿por qué un antiguo especialista de política pública hoy enfrenta a los que se han puesto de moda con el tema? ¿Y qué les dice a esos que usan esas dos palabras casi frente a cualquier tema? Mira, la verdad es que este es un ensayo, Ricardo, pero es un ensayo que es el resultado, qué bueno que lo ves así, porque es cierto, de muchos años de docencia sobre todo, y también de investigación. Hubo un momento... No te pregunto cuántos, pero suficientes para dar un muy buen producto. Tengo 25 años ininterrumpidos dando clases, primero en el Colegio de México y todavía en esa institución, y en el CIDE durante ya casi 20 años y 10 años como investigador de tiempo completo. Es un producto maduro. Pues por lo menos el producto de muchos años de trabajo acumulado. Ahora, en efecto, lo que observo es que esta fraseo sobre políticas públicas sí ameritaba una reflexión más que un nuevo libro de texto, aunque puede funcionar como libro de texto, pero sí una reflexión desde una mirada a un tiempo crítica y comprometida con el tema. Porque se habla de políticas públicas, lo has dicho divinamente bien, todo el tiempo, y todo el tiempo sin definir exactamente qué cosa es eso. No cualquier intervención. Y con tono de varita mágica, ¿no? Pues como si decir política pública representara ya de suyo resolver los problemas públicos. Y la verdad es que no todas las intervenciones del Estado en el espacio público son o están diseñadas para resolver problemas públicos. La gran mayoría de ellas, por el contrario, están diseñadas para afrontar los efectos de los problemas públicos, para lidiar con... matizarlos, esconderlos. Para lidiar con su presentación mediática, diría yo, con la presentación que aparece en la prensa, en los medios, en el círculo rojo sobre los problemas públicos, pero no necesariamente para atacar las causas que generan los problemas así presentados. Ya que te metiste en el terreno de las definiciones, extraño preguntarlo, pero lo quiero hacer así. ¿Qué es una política? Y me importa tanto como la primera pregunta, ¿y qué es público? ¿Cuánto dura este programa? Para usted podría durar lo que quiera. Una política pública está definida en este libro como una intervención deliberada del Estado. El sujeto que actúa es el Estado, no cualquier actor, sino el Estado, para intervenir en la solución de un problema público o para modificar el status quo en un sentido determinado. Es decir, las claves de la definición son una intervención, es decir, hay una acción, hay una deliberada actividad donde el sujeto es el Estado para modificar el status quo y para hacerlo con un propósito específico.
Si estas piezas, el Estado, lo público, la intervención y modificar el status quo con un sentido determinado no están presentes en el horizonte de la acción gubernativa, por ejemplo, de las decisiones políticas que se van tomando, pues no tienen las cualidades de una política pública tal como está definida en este libro. ¿Qué es público? Lo público a mí me gusta, me da hasta pena, la verdad, porque cada vez que me preguntan lo mismo, cito obsesivamente a Nora Rabotnikov. Gran filósofa americana. Pues es una maravilla, la verdad, y yo me da pena con ella, porque debe creer que he caído en una especie de obsesión con su libro que se llama Y con ella es una buena fascinación. Es fantástica, En busca de un lugar común. Lo publicó hace ya algunos años por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y ella hace algo que a mí me había costado mucho trabajo en aula. Hace una revisión de los clásicos y también de los contemporáneos que tocan el tema del espacio público como concepto, no solo filosófico, sino como concepto político, construido a un tiempo, ya desde el Estado o ya desde la propia sociedad. Se dice rápido, pero en esta revisión ella encuentra, me ahorro toda la discusión filosófica para ir a lo fundamental. Y lo que hace Nora Rabotnikov es colocar 3 atributos de lo público. Y dice, lo público es lo que es de todos. No es público algo que es de uno solo o de unos cuantos. Tampoco es público lo que es de nadie. Lo público, para ser público, debe ser común. De ahí el nombre del libro al que estoy aludiendo, En busca de un lugar común. Ella dice además que lo público es algo que se conoce. Decimos, vamos a publicar un libro, hacer público algo en el sentido de que se conozca, de que se divulgue, no de que se esconda, no de que se oculte. Por lo tanto, de ser transparente. Ha de ser transparente, conocido. Y al mismo tiempo lo público es aquello que es accesible, a lo que se puede entrar, como las calles, como los parques. Accesible, incluyente, no excluyente. Claro. Me gusta mucho estos 3 atributos que si bien son mucho más complejos de lo que estoy explicando, porque en términos de política pública colocan el adjetivo en el lugar correcto. Es decir, si una política tiende a clausurar o tiende a ser capturada por unos cuantos o para unos cuantos, pues deja de ser pública. Si una política es excluyente, deja de ser pública. Si una política se convierte en un instrumento para apropiarse de manera ilegítima de lo que ha de ser de todos para unos cuantos, no solo deja de ser pública, sino que se corrompe. Instrumento del Estado para construir un espacio común. Sí. Es decir, conocido y transparente, es decir, incluyente. Y en un sentido determinado. Esto es muy importante, para modificar el status quo en un sentido determinado. Ahora, en la literatura, hace mucho tiempo que se presume que la política pública surge en ejercicio racional de los actores del Estado. Sí. Y hay muchos argumentos para decir que ahí hay cálculos, costo, beneficio, frente a bienes escasos, un ejercicio racional. Pero a los gobernados nos surge la sospecha de que la política pública no es racional, que acaba siendo una cosa bastante estúpida, por no decir en algún caso, o por lo menos ineficiente a la hora de proveer de bienes públicos. ¿Me ayudas a ligar, a tener un puente entre la racionalidad de los académicos y esta sensación quizá infundada de los ciudadanos? No hay de entrada una racionalidad de los académicos, diría yo. Es decir, hay una oferta de racionalidad dependiendo de la disciplina que adoptes y dependiendo del enfoque que tengas y aún dependiendo del método que utilices. En realidad no hay un solo concepto de racionalidad. Es cierto, Ricardo, que en los últimos años hay una idea que ha sido, digamos, más exitosa que otras, en términos de suponer que la racionalidad es aquella que está asociada a una posición de maximización del beneficio de cada uno de los individuos en su relación con los demás.
Pero esa es solo una de las aproximaciones a la racionalidad. La racionalidad es un concepto mucho más amplio y mucho más complejo que solamente una de las entradas teóricas propuestas, en este caso, por una de las versiones de la teoría económica. Corrientes, pues. Una corriente económica. Entonces no hay una sola idea de racionalidad. En cambio, a política pública lo que sí se le solicita, una vez que el Estado ha decidido, primero seleccionar ciertos problemas y dejar otros sueltos. Es decir, el primer paso de un Estado, de un gobierno, es un proceso de selección. Gobernar es en principio seleccionar. Tomar decisiones. Pues seleccionar sobre qué problemas vas a actuar y sobre qué otros no vas a actuar. Una vez que esta decisión, en efecto, de selección se ha tomado, lo que sigue es la coherencia. Es decir, es absolutamente necesario que frente a un problema determinado, pongamos la violencia en México. ¿Te gusta? Puede ser cualquier ejemplo. Se sitúe ese problema no por su efecto, no solamente por la descripción periodística, mediática, que dice, hay mucha violencia, hay una cantidad determinada de asesinatos, de crímenes, hay problemas de robos, asaltos, etcétera. No, el gran desafío de la política pública es asumir ese problema por sus causas. No por sus efectos. Los efectos pueden servir para hacer declaraciones en la prensa, para insisto, salir a medios, pero no resuelve el problema. Lo que debe resolver un problema es el análisis causal de ese efecto visible. Y es aquí donde entran las distintas técnicas y las distintas metodologías que afortunadamente ha construido en los últimos años las ciencias sociales y aún la tecnología de la información y la tecnología de procesamiento de la información que hoy tenemos a nuestra disposición, que es cada vez más exitosa, más sofisticada y más eficaz, para tratar de encontrar la causalidad de un determinado problema público. Es en la causalidad en donde tiene que actuar el Estado, no en el efecto. Y en esa causalidad hay también tomar decisiones. A ver, déjame entenderlo. Si estuvieras hablando de un médico, sí, el médico primero ve el diagnóstico, la causa de la enfermedad, pues sí, y luego, al final de cuentas, trataría mejor pálido, los efectos. Compañero. Se le ve a usted... Tiene usted fiebre. Tiene usted fiebre. El pH bajo. Exacto, pero esa no es la enfermedad que usted tiene. Para poder saber qué le está pasando frente al síntoma que yo alcanzo a ver, necesito producir un diagnóstico. Lo mismo pasa con política pública. Puede tener esta percepción recurrente de que esos instrumentos no son para su beneficio. ¿Sí? Incluso déjame ir más lejos. Se asume que quien toma esas decisiones, el burócrata, ve para su santo, ve para sus intereses. Empujo todavía más el argumento, utilizando una frase tuya, que si desapareciéramos a la burocracia, a lo mejor y todo se compone. Sí. Entonces ahí lo que tú llamas la falacia, sí, de la burocracia que se puede sustituir. Es que una puede mentira absoluta. Sí. A ver, ayúdame a conectar con esta sensación y déjame jugar ese papel del ciudadano que siente que esas, sí, políticas no son públicas y que las decisiones son tomadas por un burócrata que no ve por lo público, sino solamente por sus intereses. El ciudadano tiene razón en buena medida cuando tiene esa apreciación, Ricardo. La tiene sí y solo sí. Sucede que lo público deja de ser público porque en efecto un grupo burocrático que se adueña de la autoridad actúa en su propio beneficio. Esta es la definición que a mí más me gusta de la corrupción, la apropiación, insisto, ilegítima de lo público. O sea, algo que es público lo haces privado. Lo haces privado, lo escondes o excluyes, utilizas las que algo armas del poder. Que algo que es privado que lo haces público también es corrupción. Algo que es privado que lo haces vuelves público arbitrariamente también es corrupción. No te seguiría, no necesariamente. Creo que es clara que la corrupción, la idea de la corrupción como apropiación de lo público. Pero que algo que sea privado se haga público depende de otros factores. Me temo que eso nos llevaría a otras reflexiones, como la protección de los datos personales, que te acompañaría perfectamente. Si tú das datos personales que son estrictamente privados, que lastiman tu intimidad y alguien los utiliza para propósitos públicos, claro que es un acto de corrupción.
Pero si los datos personales tú mismo autorizas... Lo pensaba porque al final de cuentas la corrupción podría ser definida como destrozar la naturaleza de un objeto, de un bien. Si la naturaleza del objeto es pública y la vuelves privado, estás corrompiendo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esa es la forma de corromper. Los atributos de lo público se pierden y por lo tanto se corrompe la cosa. Es verdad que hay una amplia opinión justificada de que un sector de la burocracia no actúa para efectos públicos. Esto es absolutamente cierto. Lo hace para sus propios fines. Vamos a suponer que pudieses construir una burocracia que sea capaz de administrar políticas, como tú las definiste, para lo público. ¿Qué naturaleza o qué atributos tendría que tener esa burocracia, esa administración pública? Hay una prueba de fuego que yo hago a veces en aula, cuando tengo reuniones con servidores públicos, en lo que sea, en diplomados, en capacitaciones académicas, a veces, no siempre lo hago, les pregunto, ¿usted exactamente qué hace? Normalmente estas personas te contestan a partir de rutinas, te preguntan, te responden a partir de actividades. Me levanto a las 8 de la mañana, llego a las 9, descuelgo el teléfono a las 10. O bien te dicen, yo cumplo una función específica que consiste en... poner sellos. Poner sellos, seguir trámites, gestionar ciertas actividades. Pero la pregunta de fuego es, ¿y esta actividad que usted realiza, qué problema público es el que está resolviendo? La pregunta clave de política pública es que cada una de las actividades que el sector público realiza debe estar necesariamente vinculada con la solución de un problema público específico. Y solucionar un problema público específico quiere decir modificar el status quo para que eso que está causando una molestia a la sociedad se modifique, cambie obviamente a favor de la propia sociedad, no de los burócratas. Esta segunda pregunta, cuando ya no te responden a partir de funciones, actividades, de rutina, sino cuando te contestan diciendo yo lo que hago, por ejemplo, en este mismo momento podríamos hacer este ejercicio, es televisión pública, yo estoy creando cultura. En esta actividad no solamente enciendo una cámara y me encargo de garantizar que la imagen llegue al público de Canal 11, sino lo que estoy haciendo es en realidad contribuir a la construcción de la cultura y a la construcción de un nuevo espacio educativo y público para el país. Hay una diferencia brutal entre asumir lo que está haciendo de manera rutinaria sin más y entender el sentido de la acción pública que está atrás de esa acción rutinaria. ¿Cuántos de esos burócratas te responden? Muy pocos, la verdad son muy pocos los que tienen plena conciencia de que su actividad cotidiana, rutinaria, está conectada con la solución de un problema público. ¿Es culpa de ese funcionario público o, déjame ir al siguiente escalón, o de una administración pública que no sabe explicarle a sus recursos humanos para qué están ahí, para qué la administración pública, me temo, Ricardo, no sabe para qué está, punto. Es decir, el problema de fondo no es que tiene conciencia de su, ser. Es que cuando tú tienes una cascada, digamos, una cadena de decisiones en la que quienes tienen las principales decisiones de no solo de política pública, de políticas secas en el Estado, no alcanzan a definir lo que me gusta llamar, citando a Giandomenico Mayone, esta vez cambio de autor, el núcleo duro de las políticas públicas, que es justamente el corazón de la definición de un problema público y el sentido en que este problema público debe modificarse para cambiar las causas que se le están haciendo daño a la sociedad. No los programas, no los presupuestos, no la burocracia, no los formatos, no la rutina. Todo eso es el cinturón de protección que puede y aún debe ajustarse cada vez que daña el núcleo duro de una política pública. Pero si la política pública se tiene claramente definida a partir de un núcleo duro, entonces debería ser relativamente fácil. Debería ser, digo, es una posición normativa, claro, que todo el mundo entienda de qué se trata su actividad. Cuando en cambio lo que tienes es una captura no solo de la burocracia, sino una captura de la clase política que hace suyo el espacio público, se adueña de él para sus propios fines, naturalmente que el espíritu de la política pública se pierde y que la burocracia se vuelve, en el peor de los sentidos peyorativos, eso,
burocracia, deja de tener sentido para el conjunto de la sociedad. Hace un momento decías que a final de cuentas la política pública toma decisiones sobre bienes que son escasos y sobre opciones que son escasas. Voy a tomar aquí un párrafo, es con el que cierra el libro, que me gustaría mucho, más allá de su estética, que es mucha, que nos ayudas a entender la ética que está detrás de ella. Dice, las políticas públicas se parecen a la vida misma, van cambiando con las circunstancias, pero su integridad depende de poder hacerlo sin perder de vista sus proyectos principales, sus valores y las razones que las justifican. Si esas tres piezas se pierden, las políticas, como la vida, dejan de tener sentido. Pero como la vida, hay que tener plena conciencia de lo que se está buscando y asumir la cabalidad para que la voluntad y las decisiones que vamos tomando tengan alguna influencia sobre el destino. Así es. Sí, en fin, la analogía es obviamente eso, es una... La política como la vida. Es una analogía que quiere persuadir al lector sobre la coherencia que debe reclamarse en las políticas públicas. Insisto, una política pública es una intervención del Estado. Una intervención del Estado no puede ser cualquier intervención. Para que se justifique, Ricardo, tiene que ser una intervención que tenga sentido y que tenga destino. Es decir, una intervención que quiere resolver un problema público, no solo porque se percibe como tal, sino porque se tiene una idea razonablemente clara, subrayo, razonablemente clara, de cuál será la acción que va a modificar las causas que le dieron origen a ese problema. No quiero abusar del ejemplo, pero creo que vale la pena decirlo. Si uno cree que la violencia del país se resuelve solamente por su efecto, entonces lo que hace es sacar al ejército a la calle. El efecto es la violencia misma. Es gente que está disparando, que está secuestrando, que está cometiendo crímenes. Claro, si uno ataca por el efecto, pues entonces, la penicilina para... No, pues pones a otra fuerza enfrente y creas literalmente lo que ha sucedido en México en los últimos años. Si no te preocupas por tratar de estudiar la causalidad de ese problema, que probablemente no está en las armas, no está en el crimen organizado, probablemente está en otro lugar, Ricardo. Podría estar en la desigualdad, podría estar en la falta de instituciones. La desigualdad, está en la desigualdad de trato, está en la falta de equidad, está en la falta de oportunidades, está en la educación, sí, está en otros lugares que desembocan en la violencia. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el status quo que dio causa, que dio argumentos, paso. Sí, ir a la causa primera. A ver, se nos acaba el tiempo y hay una pregunta que me he obligado a hacerte. Recuerdo en alguna ocasión haberme encontrado un adulto mayor alemán, justamente en Alemania, mirando una de estas grandes carreteras que hay en ese país. Y no pudo el tipo dejar de recordar que esas carreteras las construyó Hitler. Ok. En otra ocasión me tocó escuchar a los chilenos presumiendo la estabilidad económica de su país y presumiendo que esa estabilidad la ofreció Pinochet. Hablé de los extranjeros para que no sea tan duro el golpe. Me ha tocado oír en mi país que las políticas públicas eran mejor cuando no había democracia, cuando teníamos un sistema autoritario. Porque entonces era más fácil mover las cosas de punto A punto B sin tanta gente metiendo sus opiniones. Perdón que lo plantee así. A veces da la impresión de que democracia y esta idea de las políticas públicas son antagónicas. ¿Dónde resuelve Mauricio Merino esta discusión del alemán, del chileno, del mexicano? No, yo no. Por fortuna, desde el origen del enfoque, Harold Lasswell, que es quien en los años 50 del siglo XX puso por primera vez la idea de la orientación hacia las políticas como un desafío intelectual y al mismo tiempo como un desafío práctico de la administración pública. Desde sus primeros orígenes, la discusión sobre políticas públicas, que después fue traída muchos años después a México por profesores como Luis Aguilar Villanueva, entre otros, pues entendieron desde un principio que es imposible
precisamente por el adjetivo público, desvincular la idea de una política pública del régimen democrático. O sea, si es excluyente, no es público, no es política pública. Entonces no es política pública. Tú puedes tener probablemente decisiones de un gobierno autoritario, dictatorial, que por su propia interés, por su propia decisión, elige a nombre del conjunto de la sociedad hacia dónde debe ir toda la sociedad. O sea, las decisiones autoritarias son excluyentes. Pero por definición, quien está tomando las decisiones es en todo caso una sola persona y las está imponiendo al conjunto de la sociedad. Pero eventualmente, fíjate, esto es muy interesante, deberíamos darnos un poco de más tiempo. Eventualmente, Ricardo, suele suceder que esas decisiones resultan simpáticas, resultan apropiadas para un grupo social determinado, no para el conjunto, nunca para el conjunto y nunca por mucho tiempo. A lo largo de la historia, una y otra vez, a la historia reciente, se ha venido demostrando que no hay mejor régimen en términos de su estabilidad y en términos de su eficacia para resolver problemas públicos e incluso para garantizar esquemas de paz y de desarrollo futuros que la propia democracia. Y una de las condiciones para la existencia de la democracia es precisamente la hechura de las políticas públicas. Pocas veces tengo en mis manos un clásico que acaba de ser publicado. Es un texto obligado para cualquiera que esté interesado en derecho público, administración pública, ciencia política. Es decir, creo que es un libro que permite taparle la boca a los bocones y centrarnos en el conocimiento bien acumulado, denso, sobre lo que es fundamental para construir democracia y para construir espacio público. Le doy las gracias a Mauricio Merino por esta oportunidad, por esta deliciosa conversación. En efecto, nos debemos más tiempo.